¿Me escuchan todos, chicos? Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Entonces, les decía, lo que no puede faltar, no quiere decir que solamente esto tienen que estudiar, pero lo que no puede faltar, como les decía entonces, primero, lo que es la división del cráneo, en lo que es calota y base. Y después saber la exocalota, la endocalota, los huesos que constituyen, los accidentes importantes, eso en cuanto a lo que sería la calota. Y en cuanto a la base, saber las divisiones tanto de la endo como la exo, saber los huesos que los constituyen y los límites. Y me había quedado en lo que les decía que no se olviden que la región anterior de la exobase está cubierto por lo que sería el macizo facial. Entonces, yo para ver esa primera región, esa región anterior de la exobase, tendría que desarticular, o sea, sacar los huesos de la cara, diríamos, para que quede claro. ¿Estamos de acuerdo? Y sí, indudablemente saber el neurocráneo, el viscerocráneo, esas definiciones hay que saberlas, indudablemente. Bien, para terminar de cerrar el concepto. Y después sí o sí hay que saber esto que está acá, justamente. Y acá están numerados de anterior a posterior, más o menos, lo que serían los orificios más importantes con su contenido. Entonces, vos tenés que saber en qué hueso se encuentra el orificio, el nombre del orificio y saber el contenido. Entonces, en el etmoides nos encontramos con la lámina quibosa, que está marcada en 1, y que vemos al nervio pasar los filetes del nervio olfatorio, del primer par craneal. ¿Estamos de acuerdo? Acá en 2 está marcado justamente lo que es el conducto óptico, que vemos al nervio, al segundo par craneal y a la arteria oftálmica. Ese es su contenido. ¿Estamos de acuerdo? El 3, esto que vemos acá, es la hendidura esfenoidal, donde vemos el nervio motor ocular común, o sea, el tercer par, el troclear, que es el 4, el ocular externo, que es el 6, la rama oftálmica del nervio trigémino, que es el quinto. El trigémino se divide en 3 ramas. Bien, la rama oftálmica pasa por la hendidura esfenoidal y la vena oftálmica superior. Bien, van a ver cuando lean este orificio, justamente esto desemboca en la órbita. Y cuando se insertan los músculos extraorbitarios en ese lugar, cercanos a la hendidura esfenoidal, forman como lo que sería un anillo, que se llama anillo de zinc. ¿Estamos de acuerdo? Y va a haber cosas que pasan por dentro y por fuera. No se preocupen demasiado. Si lo prenden así, mejor. Pero si no, usted dice que la hendidura esfenoidal tiene todo este contenido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, profe. Después tenemos acá marcado con 4, fíjate, este orificio de acá se llama foramen redondo, que pasa al nervio maxilar, otra de las ramas del quinto. ¿Está bien? En 5 estamos marcando acá, fíjense, estamos marcando el foramen oval, que pasa el nervio mandibular, o maxilar inferior, que es también rama del trigémino, o sea, el quinto par, la arteria meningia accesoria, el nervio petroso menor. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. No se enrosquen, se los anticipo ya, cómo se constituye el nervio petroso mayor, el menor. No se enrosquen. Ustedes sepan el contenido del orificio, básicamente. Y la localización, probablemente, ¿no? Después, el hueso donde está, quiero decir. La región. O sea, la fosa donde está, el hueso donde está, el orificio cómo se llama y el contenido. Eso ténganlo presente. Bien, después acá, con 6, fíjense que está marcado lo que es el foramen redondo menor. Y por ese orificio chiquititín, estamos viendo qué pasa. La arteria meningia media, la vena meningia media, la rama meningia del nervio mandibular. ¿Está bien? Perfecto. Vamos con el 7, que es este de acá. El 7 es el agujero rasgado. Está bien, rasgado anterior, se lo llamaba también. Hacia anterior puede tener nervio petroso y hacia posterior tiene el conducto carotidio que contiene la arteria carótida interna. Claro, porque acá el rasgado, el agujero rasgado, rasgado anterior de la vieja usanza, tenía como un tabiquecito acá y nos dividía algo más medial y algo más lateral. ¿Está bien? Entonces, hacia la parte anterior o más anterior, ¿ves? Más anterior y más posterior, digamos. Anterior y más posterior. Bueno, en la parte más anterior estaba el petroso, mientras que en la parte más posterior veíamos justamente a la arteria carótida interna.
bien, que sale ahí después de que hace el sifón carotidio. Hace como una S, eso es el sifón carotidio. Dentro del hueso hace como un sifoncito, una S hacia adentro. Después tenemos con 8 marcado justamente el conducto carotidio, que es la arteria carótida interna. ¿Está bien? En 9, acá, ya estamos en la parte de atrás de lo que sería la fosa posterior, básicamente, vamos a ver el conducto auditivo interno, donde vamos a ver el 7, 7 y medio y el 8, y la arteria laberíntica, o sea, el nervio facial, el nervio 7 bis es el intermediario de Wittelsberg, el nervio vestíbulo coclear es el 8, tiene su componente vestibular y su componente, diríamos, coclear, o sea, para la audición y el equilibrio, y la arteria laberíntica. Pasan todos por justamente este conducto. ¿Tiene una disposición determinada? Sí, ustedes no lo tienen que saber. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, cuando nosotros hacemos resonancia, nos observamos, nos orientamos porque forma como un cuadrado que tiene dividido en 4 cuadrantes. Y nosotros vemos dónde está localizado cada uno de estos elementos. Bien, entendiendo por elementos, vuelvo a decir lo mismo. Todo lo que son nervios, arterias, conductos, vasos linfáticos, todo eso son elementos, ¿está bien? Mientras que estructuras son básicamente lo que es un órgano, etcétera, etcétera. ¿Bien? Hicimos un recordatorio anatómico ahí para que tengan presente. Bueno, entonces ya vimos el conducto auditivo interno, nos vamos al 10, que es este que vemos acá arriba, acá, que es más posterior y más inferior que el conducto auditivo interno, y se llama agujero yugular, y donde vamos a ver el 9, el 10 y el 11. Eso es regla tipo mnemotécnica, decimos que es el glosofaringio, el neumogástrico o vago, y justamente vemos la vena yugular interna y el seno petroso inferior. Esto lo vamos a ver la próxima cuando veamos un poquito de introducción a lo que es neuroanatomía. Vamos a empezar a ver todo esto. Por otro Profe, lado, sí. perdón, hay gente en sala de espera que pusieron por el grupo. Sí, pero sé que no me figuran como que tengo que admitir a nadie acá. A ver, vamos a ver. Denme 2 segundos. A ver. No tengo a nadie en sala de espera. No me figura No nadie. sé, ahí les dije, hoy tuvimos problemas igual para ingresar. A veces no te tomaba el link. Por ahí no. A ver, denme un segundito. No me figura nadie. Ahora que voy a poner a conectar la computadora porque estoy sin energía. Perdón. Perdónenme. Discúlpenme, chicos. Que siempre estoy atento a eso y no me figura nadie en sala de espera. Continuamos, si les parece. ¿Me escuchan, chicos, ahí? Sí, profe. Bueno, Sí. continuamos entonces, ¿no? Ahora si me tira la máquina de que tengo que admitir, admito, pero no... Está libre, la entrada está libre, no sé por qué. Tengo que ver ese tema. Bueno, a ver, ahí admití a 2 personas más. Sigamos. Entonces les decía, estábamos, diríamos, agujero yugular, ya lo vimos, conducto hipogloso. El conducto hipogloso, que está marcado con 11 acá, si lo miro y le pongo ya no sé si existirá, pero como si fuese un palito de escoba, bueno, lo vamos a ver que sale por adelante del conducto, del cóndilo occipital, vamos a ver que sale por delante. Es el conducto hipogloso. ¿Y qué nervio pasa? El 12º par, o sea, el nervio hipogloso mayor, o nervio hipogloso, la nueva nomenclatura. ¿Bien?
Y el último que vamos a analizar es este foramen grande que se llama foramen magno, y donde vamos a ver que ingresan las arterias vertebrales, vemos meninges que están recubriendo a lo que sería el tronco y parte de la médula. El bulbo raquídeo, vamos a ver que transcurre justo por ese sector. Nervio accesorio, bien. Básicamente ese sería el contenido. El accesorio es el espinal, ramas del espinal que ascienden. Ya lo vamos a ver cuando veamos origen aparente del nervio 11º. Vamos a ver que justamente están ascendiendo unas ramas que surgen en la médula. ¿Está bien? Bien, ¿queda claro esto? Esto es cráneo. Hace algo rápido, pero sí no quería dejar, y es rápido para marcar cosas que sí o sí no las tienen que dejar de saber. Sí o sí tienen que saber cómo está dividido el cráneo y cuáles son los contenidos, cuáles son los orificios y cuál es su contenido. Sí o sí. Si no saben esto, chao. No va más. ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿esto está grabando? Sí, perfecto. Sigamos entonces. Bueno, otra cosa que tienen que saber antes de abordar, ahora vamos a columna. Columna es un poquito extenso, vamos a tratar de hacerlo más didáctico y rápido posible. Total, el cuadro lo tienen en su casa. Se los mandé ya. Ah, no se los mandé, se los tengo que mandar ahora. Lo que sí tienen que saber es orientar una vértebra. Y primero saber cuál es el esquema general de una vértebra. Entonces yo le mandé este cuadrito y ustedes lo tenían que completar y quedaba completo de esta forma. Así. Sabemos que esto es anterior. Siempre posición anatómica, chicos. Esto es anterior. Esto es posterior. Lateral, lateral. ¿Estamos de acuerdo? Si estaría en mi cuerpo, siempre cuando ustedes piensen un hueso, yo siempre cuando es presencial les digo, hagan de cuenta que lo tienen puesto en su cuerpo. Entonces vos agarras el hueso con la mano derecha, lo que sea, y imagínate que lo pones como en tu cuerpo. Entonces, si estaría en mi cuerpo, como si estaría en su cuerpo, esto sería anterior, esto sería derecho y esto sería izquierdo. Y esto sería posterior, la espalda de ustedes. ¿Estamos bien? ¿Se ubicaron todos? ¿Tienen esta vértebra colocada en su cuerpo ya? Esto sería superior y hacia abajo sería inferior. ¿Sí? Entonces, Sí. fíjense Sí. que la vértebra tiene un cuerpo vertebral y tiene un arco posterior. Y de ese arco posterior vamos a ver que están la apófisis transversa y la apófisis espinosa. ¿Cómo está unido el arco, lo que sería este arco posterior, al cuerpo? Por los pedículos. Mientras que las apófisis transversas a las espinosas están unidas por láminas. Y de la unión de lo que es el pedículo, la lámina y la transversa, vamos a ver las articulares, las apófisis articulares, superiores e inferiores. Este es el esquema básico de una vértebra. Después vamos a ver que hay algunas que se modifican un poco el asunto, pero el esquema básico de una vértebra, si te preguntan, a ver, ¿cómo es el esquema básico de una vértebra? Tiene un cuerpo y un arco posterior. Y el arco posterior está unido al cuerpo a través de los pedículos. La superposición de pedículos, o sea, cuando una vértebra está una arriba de la otra, el espacio que queda acá, o que quedaría acá abajo, que no se ve en este esquema, acá es el orificio de conjunción, por donde salen los nervios, que era lo que yo les comentaba el otro día. Después vamos a ver un poquito más sobre eso, para que hagamos una distinción entre lo que es el agujero vertebral, el agujero, diríamos, de conjunción, el agujero vertebral, de la arteria vertebral me refiero. Son 3 orificios que los tenemos que tener bien claros. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Quedó claro el esquema básico? Avancemos si quedó claro. ¿Sí? Sí. Vamos. Sí, profesor. Entonces, este es el esquema que yo les mandé. Entonces, esto es lo que tendrían que hacer ustedes si no lo hicieron, y cuando lo estudien o cuando lo lean, léanlo ya si lo tienen leído, y ver si está más o menos acorde en base a lo que leyeron. Tienen que saber que hay un segmento cervical, un segmento torácico o dorsal. A nosotros nos gusta más decir torácico, porque dorsal es de los animales, ¿está bien? Nosotros tenemos un bipedestación, entonces decimos sector torácico. Bien, cervical tiene 7, torácico tiene 12, lumbar tiene 5, y después viene el sacro que está fusionado y el coxis que está fusionado.
que tienen 5 sacras y 4 o 5 coccigias que están fusionadas. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los sectores de la columna vertebral. Entonces, si vamos a la cervical, fíjate que tiene un diámetro. No puse ninguna de las genéricas, ¿sí? Acá son justamente las que están acá, que está marcado el atlas, el axis y la séptima cervical de transición, son especiales que tienen algunas características diferenciales a las genéricas. Esto que puse acá arriba es la descripción genérica de la vértebra de una altura cervical. O sea, el diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior, el cuerpo estoy hablando, su cara anterior es más alta que la posterior, su cara superior presenta apófisis semilunares, llamadas unciformes, ¿bien? Con forma de gancho, y la cara inferior lateralmente presenta escotadura para la escotadura con las unciformes. O sea que, indudablemente, si yo tengo carillas que están hacia superior, cuando articulo una vértebra cervical con otra vértebra cervical, las carillas de la primer vértebra, vamos a decir, o de la C3, vamos a decir, cervical 3, tiene carillas inferiores que articulan con las carillas articulares de la C4, que son las superiores. Bien, las carillas superiores son del tipo semilunar y están medio en los costados, medio así de costadito. Bien, después cuando veamos radiología vamos a ver las articulaciones, eso en el zoom conjunto o común a todos. Ahí vamos a ver articulaciones de la columna básicamente y la radiología de columna. Entonces, en la parte superior del cuerpo tenemos carillas semilunares y en la parte inferior también, que van a coaptar con las superiores con las inferiores y así sucesivamente. ¿Está bien? Creo que se entiende más de lo que, si lo sigo explicando, es un trabalengua. ¿Se entendió, no? Eso es lo que quise decir. Si los leyeron, más o menos ya están a tono. ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Después lo otro que tienen que tener en su cuadro resumen, porque esto termina siendo, yo se los hice en un cuadro de una hoja. Ustedes si después le quieren ampliar la letra para que se vea un poco más, porque es una letra 9, lo amplían y lo hacen en 2 hojas. Eso después lo manejan ustedes. Yo lo hice en una para que quede como decir, bueno, cada tema está en una hoja. El resumen de una hoja. ¿Está bien? Que ustedes lo pueden ampliar, lo pueden cortar, lo pueden hacer lo que quieran. Está sacado del PRO, básicamente esto. Bueno, acá le puse láminas y pedículos. Recuerden que los pedículos unían a lo que sea el cuerpo con el arco posterior de una vértebra genérica, mientras que las láminas unían la transversa con la espinosa. Una cosa genérica sería así. Entonces, fíjate que los pedículos son cortos, en el caso de las cervicales, nacen de la mitad superior de la cara posterior del cuerpo, y las láminas son cuadriláteras, más anchas que altas, y orientadas hacia abajo y hacia atrás. Esa es la orientación que tienen las láminas. Después tenés que tener en cuenta cuál es la cuestión de las apófisis transversas en las cervicales, hablando genéricamente. ¿Está bien? Están implantadas en la cara, en cada lado del cuerpo, indudablemente, las transversas. Su vértice presenta 2 tubérculos, eso es característico de las cervicales, chicos, uno anterior y uno posterior, y su base presenta el agujero transverso. Acá encontramos el primer orificio. El orificio transverso se está refiriendo a el orificio que presentan las vértebras cervicales. Por ahí va a transcurrir la arteria vertebral, la vena vertebral y el nervio vertebral, y va a transcurrir entre la primera y la sexta vértebra. Vieron que eran 7. En la séptima vértebra no vemos la arteria que pase por el orificio transverso. Orificio transverso, nos estamos refiriendo a este orificio que vemos acá, que está en el punterito marcándose, que es propio de las cervicales. No confundirse con agujero vertebral ni con agujero de conjunción. Agujero transverso es donde pasa el paquete vasculonervioso a nivel cervical. ¿Quedó clarísimo? ¿O lo reitero? ¿Bien? ¿Sí o no? Profe, Sí. en el video que explicaban sobre la columna decían que por C1, Sí. perdón, por C1 no pasaba tampoco, sí, No, la arteria vertebral. a veces pasa y otras veces no. En realidad tenés un trayecto que ahora lo comentamos, es como un canal. A veces no lo pasa. Está bien, tomalo así. Si Ah, lo ok, dijo ok. así, tómalo así. Esas son algunas disquisiciones que hay, ¿viste?
Entonces, Dale, bueno, dale, perfecto. tomalo como está en el video porque es lo que se va a oficialmente tomar. Eso está muy Ah, bien. ok, dale, Gracias. gracias. Cuando hay cosas así, hacémelas saber, así unificamos y no queda bollando cosas, ¿vale? Bien. Igual de todas maneras corroboralo en el Pro, porque a veces nos pasa que en los videos por ahí cometemos algún furcio, vamos a hablar claro, che. Entonces, si en el Pro dice de otra manera, es lo del Pro, porque el Pro está escrito, revisado por el que escribe, revisado por el autor, por el que maneja, digamos, el que revisa, diríamos, el libro, y está después revisado por un montón de anatomistas, y que justamente Claro, hacen las correcciones y después se hará alguna ferrata si es que es alguna cosa para que tiene que ser modificada. ¿Estamos? Bueno, las apófisis articulares se ubican a cada lado del arco vertebral, bien, las articulares, estamos hablando. Se ubican a cada lado del arco vertebral, orientadas en un plano oblicuo, 45 grados en la superficie, en las superiores, miran hacia atrás y hacia hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba, y las inferiores miran hacia adelante y abajo. ¿Está? Es la orientación que tenían las apófisis articulares que mencionamos anteriormente acá. Bien. Y la espinosa es corta, un poco inclinada hacia abajo, la espinosa, que es la que va para atrás, ¿no? Con un surco en el borde inferior y está bifurcada en el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Acá no se ve muy bien, tendríamos que ver la inferior, porque aparte son específicas estas vértebras, pero veríamos como acá un surquito acá abajo y ves como justamente los dos tubérculos que formaría. Bien, otra cosa importante, el conducto vertebral, esto de acá no aparece tanto, acá o tampoco porque son específicas, pero básicamente es triangular, con base anterior más amplia. Esto es anterior, esto es posterior, es más amplio. ¿Por qué es triangular y por qué es grandote? Y de hecho, el conducto de estas vértebras cervicales es el más grande, diríamos, en proporción con respecto a todas las otras, porque ahí vemos los plexos, el plexo cervical y el plexo braquial. ¿Estamos de acuerdo? Justamente vemos no solamente la médula, sino que también vemos lo que es justamente vemos lo que es ¿cómo se llama? Vemos la salida de las fibras, perdón, de las raíces nerviosas. Entonces ocupa mucho más, ahí se forman los plexos. Por eso vemos que está más, digamos, más grande el orificio. Bien, y ahora sí tenemos que tener en cuenta no solamente lo que es la tipicidad o lo que es lo genérico en la altura cervical, sino que tenemos algunas vértebras que son específicas, como ser el atlas, el axis y la séptima vértebra cervical. Algunos también mencionan la sexta, pero lo menciona también, tiene alguna característica, pero básicamente lo que queremos mencionar. ¿Por qué no la puse a la sexta? Porque tiene una característica que tiene un tubérculo que nosotros nos sirve cuando se hacen cirugías, diríamos a nivel cervical, o sea, a nivel de cuello, para hacer la compresión de la arteria cervical, de la arteria carótida, quiero decir. Bien, en cuanto al atlas, que es esta primera que vemos acá, esta de acá, es atlas, y esta es axis. El atlas es la primera vértebra cervical, también la podemos llamar como primera vértebra cervical. No posee cuerpo, como ustedes verán, acá tendría que estar el cuerpo, no posee cuerpo. ¿Quién obra de cuerpo? El atlas con su diente. ¿Estamos de acuerdo? Tiene dos arcos, uno anterior y uno posterior, y dos masas laterales. Esta es una vista superior. Esto es anterior, esto es posterior. Si estaría en nuestro cuerpo, esto sería derecho y esto sería izquierdo. Como que lo tengo yo en mi cuerpo, lo estoy mirando, ¿no? Así. Recuerden que yo estoy mirando hacia su cámara. Entonces, en este último, la cara superior del extremo lateral, se ve el surco vertebral. Acá, fíjense, en el surco vertebral, en el arco posterior, vemos los surcos vertebrales. Entonces, vendrían por acá, se mete por aquí y ahí eleva y sube por el orificio magno, que recién mencionamos el contenido. Bien. Después, dos masas laterales, ya dijimos. En su cara superior
tiene una carilla articular cóncava, esto que estamos viendo acá, justamente elipsoide, que articula con los cóndilos del occipital, del cráneo. ¿Estamos de acuerdo? Y después las carillas inferiores son muy parecidas a lo que venimos describiendo de lo que son las carillas articulares de una vértebra cervical, y lo vemos acá, estas son las superiores del axis. El axis también lo llamamos como segunda vértebra cervical, tiene una eminencia vertical que se dirige hacia arriba, en el extremo del cuerpo, bueno, apófisis odontoide, diente del axis también se lo llama, y cuando veamos articulación en la columna en radiología vamos a ver que hay una articulación en la parte central entre atlas y axis y en la parte lateral. Después las describimos a esto. ¿Estamos de acuerdo? Es que permiten ciertos movimientos. Eso después lo charlamos. Pero bueno, algunas características que tenemos que tener en cuenta del atlas y del axis son las que mencioné recién. Bien, acá vemos una vista superior, esta es una vista anterior, esta es una vista lateral justamente del axis, del atlas, perdón, y esta es una vista lateral del axis. Y como vértebra cervical, lo más importante es una vértebra del tipo transición, está haciendo una transición entre lo cervical y lo lumbar, y lo que vemos como importante es justamente que es una vértebra prominente en cuanto a la apófisis espinosa, fíjense, y por otro lado, no pasa la arteria vertebral, bien, y empezamos a ver algunas cuestiones de las fositas costales. ¿Estamos de acuerdo? Eso ténganlo presente. Un poco es la generalidad, la idea es que ustedes sepan la generalidad de una vértebra, la generalidad de cada sector, y que hay vértebras que tienen ciertas cosas específicas, ¿bien? O que se las distingue de las demás. ¿Ya leyeron todos lo que es columna? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, Sí. entonces vamos bien entonces. Bueno, en cuanto a lo que es, seguimos con el cuadro. Las características de la región torácica son 12 vértebras, ¿bien? Los diámetros transversos y anteroposteriores son similares prácticamente. Bien, acá vemos, son similares prácticamente. Bien, presenta en sus caras laterales, hacia atrás, arriba y abajo, dos carillas articulares para las cabezas de las costillas. Recuerden que la costilla tiene una cabeza, un cuello, un tubérculo y lo que es el cuerpo de la costilla. ¿Estamos de acuerdo? Van a ver que en las vértebras lumbares, vamos a ver que esta fosita que vemos aquí, que está en el cuerpo, va a articular con la cabeza, mientras que esta carilla que vemos en la apófisis transversa va a articular con el tubérculo. ¿Estamos de acuerdo? Y además, les cuento, en cuanto a lo que es la cabeza de las costillas, habitualmente en la generalidad de las torácicas, vemos que la cabeza, la mitad de la carilla articula con la superior, diríamos, articula con la vértebra superior, mientras que la carilla inferior de la cabeza articula con la inferior. Mientras que el tubérculo articula directamente, el tubérculo de esta costilla, directamente y solamente con la carilla de la apófisis transversa. ¿Estamos de acuerdo? Eso ténganlo presente. Bien, pedículos, que recuerden qué es lo que une justamente el cuerpo con el arco posterior, que sería esto de acá. Bien, el pedículo, bueno, me dicen 10 minutos se corta, cualquier cosa, si nos quedamos escaso de tiempo, volvemos a reconectarnos con el mismo link. Bueno, entonces, une el cuerpo a las apófisis articulares, ¿bien? Porque acá tenemos las apófisis articulares, acá y acá abajo hay articulares, bien, ahí es como una trifurcación que hay, entonces une el cuerpo con la transversa y las justamente articulares. Y las apófisis transversas del mismo lado, lo que dijimos recién. Las láminas recuerden que son lo que unen justamente la transversa con la espinosa, es cuadrilátera y casi vertical. Bien, son características. En cuanto a lo que son las apófisis transversas, nacen por detrás del pedículo, como dijimos, acá, del pedículo, por detrás del pedículo. Su vértice es romo y en su cara anterior se ve la fosita costal de la apófisis transversa, esto que estamos marcando acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Vamos bien?
Hola. Sí, profe. Bien, bien. Perfecto. Vamos con las apófisis articulares, que dijimos que es esta de acá y esta que estaría por acá abajo. Acá se ven mejor, miren. Esta y esta. Las superiores orientan sus carillas hacia atrás. Fíjense, están hacia atrás, arriba y lateral. O sea, como están como para afuera mirando las carillas articulares. Y las inferiores hacia adelante, muy bien, hacia abajo y hacia medial. Claro, para que coacte cuando se superponen, que puedan coactar bien, ¿no? Y la apófisis espinosa, que era lo que estábamos viendo por acá, son unituberculosas, a diferencia de las cervicales que eran con 2 tubérculos, prismáticas, largas y orientadas hacia abajo y hacia atrás. De hecho, cuando están superpuestas las vértebras, la apófisis espinosa queda a la altura del cuerpo de la de abajo. ¿Bien? Y en cuanto a lo que son la forma del conducto vertebral, su forma tiende a ser circular, más reducido que en los otros niveles. ¿Por qué? Porque a nivel del tórax no tenemos ningún plexo. Tenemos a nivel cervical, tenemos el plexo cervical y el braquial, mientras que a lumbar, cuando veamos lumbar, vamos a ver que tenemos, y ya lo vimos, tenemos el plexo justamente lumbar, ¿no? O el lumbosacro. Sigamos, ahora vamos a meternos, como hicimos anteriormente, con algunas vértebras, si me deja correr esto de acá, algunas vértebras específicas, como por ejemplo la primer vértebra, que es esta que está acá. Bueno, acá yo les había puesto las partes de una costilla y acá estoy poniéndoles cómo se articula. Fíjese, tenés la fosita costal justamente superior, que está a nivel del cuerpo, mientras que la fosita costal de la apófisis transversa está en la apófisis transversa. Y acá lo que les quiero graficar, fíjense en cómo la cabeza de la costilla tiene una hemicarilla superior y una hemicarilla inferior, y cómo articula con la carilla inferior de esta vértebra y la carilla superior de esta vértebra a nivel del cuerpo. Mientras que la fosita costal de la apófisis transversa es solamente para la misma costilla. Es esto que se grafica acá. ¿Bien? No hay que saber todo este montón de ligamentos ni nada por el estilo. Lo que sí hay que saber, ojo, que hay que saber las articulaciones que hay en la columna, y hay que saber que esto es un ligamento longitudinal anterior. Atrás del cuerpo va a estar el ligamento longitudinal posterior. ¿Está bien? Hay que saber los ligamentos amarillos, que son donde salen estos forámenes vertebrales que vemos acá, agujeros de conjunción, donde salen los nervios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en la primera, que es esta acá, fíjense que, bueno, el cuerpo, parecido a las vértebras cervicales, tienen una cierta semejanza, por eso es medio de transición también. Hay transición antes de pasar de un nivel de arriba hacia abajo, como también hay una transición cuando está en las primeras vértebras torácicas, llegando a ser las más características del tórax, ¿no? Una vértebra de transición, decimos que es la 1, la torácica 1. Y después, en cada lado del cuerpo, una fosita costal articular completa, para la cabeza la primer costilla. En el caso la primera no es como acá que comparte 2. En la primera, directamente la primer costilla articula completamente con ella. ¿Bien? Y ya sí, la carilla inferior va a compartir con la segunda costilla, entre las 2 vértebras me refiero. ¿Estamos de acuerdo? Eso ténganlo presente. Después, y por debajo una fosita más pequeña para la segunda costilla. Claro, porque es la mitad acá pisa y la mitad pisaría en la que viene en T2. ¿Estamos de acuerdo? Va quedando claro esos detalles. Yo marco los detalles que son importantes, nada más. Después lean tranquilos ustedes. ¿Vamos bien? Hola. Sí, sí, vengo anotando. Hay que saber las vértebras especiales que estás Sí, sí. nombrando. Sí, hay que Bueno. saber básicamente estas características. ¿Está bien? Vos fíjate que son Sí, 3 o claro, 4 porque en los cositas. objetivos decía diferenciar las vértebras, Sí. las diferencias que hay entre las vértebras, pero no decía Hay lo que saber las de cada una. diferencias entre las distintas alturas y también dentro de cada, diríamos, las características. Indudablemente que es muy importante saber el atlas y el axis, saber que acá tenés en la T1 tenés una fosita completa para que pise la primer costilla,
Esas características, viste que no son muchas, en realidad son estas 3 o 4 cositas que te digo que tenés que saber. Y después sí, saber bien todas las características, cuerpo, pedículos, láminas, apófisis transversa, apófisis espinosa y apófisis articulares y el tipo de conducto, la forma que tiene, la altura en sí, cuál es la característica de la altura. ¿Estamos? Sí. Con este cuadro ya más o menos queda. ¿Estamos? Eso, dale una leída, fíjate si quieres completar algo, sacar algo o ampliar alguna cosita para que te quede más lindo el apunte, porque viste que el apunte es propio del que lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Si bien yo traté de poner bastante texto para que les sirva a ustedes que lo hagan suyo, digamos, el apunte. En cuanto a la 10, que es esta que estamos viendo acá abajo, justamente tiene una fosita costal situada en la parte superior del cuerpo, para la cabeza de la 10ª costilla, acá, fíjense, y acá abajo no le vemos nada, miren, acá arriba sí, pero abajo no hay nada, ¿bien? O sea, no tiene carilla articular costal inferior. Por eso yo les digo siempre, un dibujito es más que 20.000 palabras, la verdad. Y después, en las 11 y la 12, fíjate, otra vez, tiene una sola carilla articular costal para las costillas flotantes. Esta y esta, fíjate, 11 y 12 te marqué acá. Robado del PRO, indudablemente, todo esto, ¿no? Bueno, falta la carilla costal en la apófisis transversa. Miren, ¿ves? Acá en la apófisis transversa no tiene. ¿Estamos? ¿Qué más le quería decir? Bueno, falta la costilla transversa y la apófisis inferior. En la 12ª es cilíndrica y, en cuanto a acá la articular, esto es la articular que ven acá, no es la transversa, esto es la apófisis articular y fíjate que justamente en la apófisis articular vertebral inferior de la 12ª es cilíndrica y convexa, o sea, se parece mucho a lo que va a ser la lumbar, las carillas articulares de las lumbares, orientadas hacia ambos lados, el cuerpo vertebral muy grande, indudablemente es más grande, se va asemejando más hacia lo que es las lumbares. Y recuerden una cosa, para entender cómo se va constituyendo esta columna vertebral. Esta columna vertebral empieza con vértebras chiquititas arriba y se van haciendo cada vez más grandes en cuanto al cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y también en cuanto a la vértebra en sí, ¿no? Y tengan en cuenta que las vértebras cervicales, las axis, ponele, soportan el peso de la cabeza. La cabeza, ojo que no pesa 2 kilitos, pesa 5 kilos una cabeza. Hemos hecho algún pesaje de cabeza en alguna persona que se ha suicidado en las vías, y justo ha puesto la cabeza y bueno, hemos podido hacer esas pruebas que nosotros justamente, bueno, no importa, hemos analizado eso básicamente. Entonces, después las vértebras, ponele a nivel torácico, ya soportan la cabeza y lo que serían los miembros superiores y el tercio superior, si queremos decir, de lo que es el tronco. Y las inferiores soportan la cabeza, los miembros superiores y todo el tronco. O sea que por eso tiene que irse haciendo mucho más. Profe, se te está cortando el micro. ¿Sí? Lo que estaba diciendo Ahí básicamente. va. Ahí vamos bien. Lo que estaba diciendo básicamente Sí. era que cómo se va robusteciendo la columna vertebral porque va soportando mayor peso. Las primeras vértebras soportan la cabeza, mientras que las últimas van a soportar todo el tronco y todos los miembros, me refiero a los miembros superiores, y lo que sería lo que es el tronco también, ¿no? Tronco, cabeza y miembros. Por eso hablaba del cuerpo como